Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de hoy. Vamos a aquello que el Señor tiene preparado para nosotros, porque hoy yo creo que si hay algún ídolo que todavía está reinando en nuestro corazón y en nuestra vida, hoy ese ídolo va a ser destronado, va a ser realmente quitado para que realmente la gloria de Dios, el fuego del Señor, sea aquello que esté en nuestras vidas y nos dé esa pasión por Dios. Amén. El título del sermón de hoy es que cuando los ídolos caen, el fuego desciende. Cuando los ídolos caen, el fuego desciende. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. El evento que va a ser nuestro rutero en esta mañana se encuentra tanto en el libro de Reyes como también en el segundo libro de las Crónicas. Y vamos a estar tanto en el libro de Reyes como en el libro de Crónicas, tomando aquellos pasajes los cuales son concernientes para el tema que vamos a tratar hoy, esta mañana. Y si todos ya tienen su Biblia abierta en Segunda de Reyes, capítulo 23, 25, pongámonos por favor de pie. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Y yo sé que al leer esto van a haber algunas declaraciones que están aquí que van a resonar en tu mente y te van a traer a memoria algo que fue también mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Estamos listos? Sí. Cuando los ídolos caen, el fuego desciende. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Padre, gracias porque esa es tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú el cual estamos dependiendo esta mañana para que nos enseñes mediante tu Espíritu Santo y el poder vivo de tu palabra, oh Dios. Sé tú redarguyendo en mi vida, mi corazón, mi mente, para que todo ídolo, Señor, que hay en mí en esta mañana sea quitado, demolido. Y así también como los que están presentes esta mañana con un corazón dispuesto y también los que están conectados por las diferentes plataformas, Señor, que hoy en este mensaje ninguna distracción venga a robar aquello que tú, Señor, ya has planeado hacer. Y te ruego que obres conforme a tu voluntad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento. Bueno, hermanos, aquí parece ser, si leyéramos solamente este versículo, pareciera ser que este persona, que claramente es el rey Josías, del cual se está mencionando, era alguien que lo más seguro tenía todo preparado o todo el camino, todo el terreno listo para que ame a Dios y para que realmente Dios se glorifique en todo lo que él hacía. Sin embargo, vamos a descubrir primero, para tener un contexto de lo que realmente estaba sucediendo en la vida de este hombre,
Vamos a ver primero si verdaderamente fue así, si él tenía todo ese terreno preparado, si tenía todo facilitado para ser este hombre del cual nos dice que no hubo otro como él, el cual se entregase de tal manera a Dios. Este hombre, el rey Josías, en primer lugar se nos dice que él tomó el reinado, esto está en el segundo libro de Crónicas 34:3, él tomó reinado cuando tenía nada más y nada menos que 8 años. ¿Ustedes se imaginan eso? Un niño de 8 años, siendo aún un muchacho, como nos dice, tomó el reinado y no solo eso, sino que a los 8 años comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Desde muy temprana edad. Y así muchas veces nosotros vemos que puede ser en la vida de aquellos que hemos sido alcanzados por el Señor o que tenemos el conocimiento del Dios de la Biblia. Lo queremos buscar porque sabemos que Dios es verdaderamente bueno. Y así ocurrió con él porque desde muy joven él mostró un corazón inclinado hacia Dios. A los 12 años, mira, a los 12 años él comenzó a purgar en Judá. Y con esto me refiero a quitar los lugares altos, los ídolos, los cuales vamos a ver un poco ahora de qué se trata todo esto. A los 20 años, ya adulto, él intensificó su campaña de reforma religiosa. Fue a Jerusalén y quitó todo ídolo de los lugares altos, las imágenes que había ahí de acera, las esculturas, las estatuas fundidas. Pero algo estaba faltando. Todavía algo faltaba. ¿Por qué? Porque Dios aparentaba o aparentemente parecía distante y permanecía en silencio. Él derribó todos los altares visibles, él eliminó todos los símbolos paganos y restaura la práctica de la adoración al Dios verdadero. Pero el cielo parecía cerrado todavía para Josías y para todo el pueblo. Y nosotros muchas veces, hermanos, hacemos todo lo que cristianamente es correcto. Oramos, asistimos a la iglesia, servimos, leemos la Biblia, pero pareciera ser que la presencia y la gloria tangible de Dios en nosotros, su fuego, ese fuego que transforma, ese fuego que vivifica, que cambia, parece no estar, no hacerse presente. Y ahí es donde nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pareciera que Dios no me oye, pareciera que Él no está presente en las situaciones de nuestra vida. Y hoy tal vez nos demos cuenta que así, como en la vida de Josías, está faltando en nuestras vidas algunas cosas que consciente o inconscientemente no nos estamos dando cuenta. Y esas cosas están ocupando el lugar que únicamente le debe pertenecer a Dios. Esas cosas son ídolos. Un ídolo es todo aquello que toma el lugar que únicamente le corresponde a Dios. Y a veces de forma consciente o inconsciente, sin darnos cuenta o sutil, esos ídolos están ocupando ese lugar en nuestras vidas. Pero vamos a descubrir en primer lugar qué fue lo que cambió todo. Porque Dios no le respondió al esfuerzo religioso de Josías. Dios respondió luego que sucedió algo. Y antes de ir a eso, vamos a ver qué es lo que Josías heredó. ¿Cuál fue su herencia? Porque como yo dije en un comienzo, le dije en la introducción, al ver un hombre del cual se nos dice que no hubo ninguno otro antes de él, ni después de él tampoco, que amó con todo su corazón, con toda su fuerza de Jehová, podríamos pensar que tenía todo el terreno preparado para que fuese de esta manera. Nos vamos a dar cuenta que no. Mira lo que sucedió para que podamos entender el silencio también de Dios al rey Josías. Y más allá del esfuerzo
por restablecer todo el ámbito religioso para él y para su pueblo. ¿Por qué fue que esto no se daba? ¿Por qué parecía que igual el cielo estaba cerrado? Bueno, mira aquí lo que nos dice. Su abuelo Manasés había convertido el templo de Dios en un mercado de idolatría. Es más, no solamente eso, ponte a pensar esto, dentro del templo de Dios, él erigió estatuas de acera, quemando incienso y dando adoración a otros dioses dentro del templo del Señor. En Segunda de Reyes, un poquito antes, 21 del 5 al 6, dice, porque Manasés, hablando de él, edificó altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Dios. Tú te pones a pensar eso. Es como que nosotros, hoy no es lo mismo, ¿verdad? Pero ponte a pensar algo. Es como que nosotros hoy, en este lugar el cual consagramos como un lugar de adoración al Señor, en donde nos reunimos y nos congregamos, aunque este espacio no es la iglesia literal, pero ponerle que en el espacio donde la iglesia se reúne a adorar, nosotros traigamos acá y plantemos ahí delante un Buda. Pongamos en otro lugar otra imagen de otro Dios. Si eso parece escandaloso, esto que estaba haciendo el pueblo, que hizo Manasés, era terrible. No solo eso, sino que Manasés, el abuelo de Josías, hizo pasar a su hijo por fuego, Moloc. Esto es terrible, hermanos, que alguien que es un siervo de Dios, del pueblo de Dios, esté haciendo pasar a sus hijos por Moloc, un demonio. Su padre, el padre de Josías, Amón, él había profundizado la apostasía. O sea, Amón, en lugar de ver que su padre Manasés había hecho terrible cosa, en lugar de hacer un cambio, no. El padre de Josías, Amón, profundizó aún más la apostasía. En Segunda de Reyes 21, 20 se dice de Amón que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Pero miren aquí, yo creo que no nos perdamos aquí en este momento porque aunque tal vez no esté tremendamente conectado con el mensaje, es importante que nosotros lo sepamos. Porque aquí hay un misterio. Porque el padre de Manasés, aquel que comenzó a establecer los ídolos y trajo la ruina dentro de la casa de Dios y a todo el pueblo y provocó que Dios se apartase, el padre de él fue Ezequías, uno de los reyes más piadosos que existió. Este vendría a ser el bisabuelo de Josías. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Yo no quiero, sé que le estoy... Fue Ezequías. Y dice que Jehová, en Segunda de Reyes 18:5 se nos dice con respecto a Ezequías, que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza a Ezequías, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fue un hombre que confió completamente en el Señor. Esto nos enseña algo importante, hermanos. Si bien hay el otro día nosotros en el desafío bíblico hablábamos de la herencia genética y también de la herencia espiritual. Y si bien hay una herencia genética y también hay una heredad espiritual que se le pasa a las generaciones después de nosotros y que recibimos de la generación anterior a nosotros, si bien eso es cierto, presta atención, cada generación, cada persona debe de tomar su propia decisión delante de Dios. Porque Josías claramente podría haber dicho lo mismo que tal vez dijo su padre y dijo su abuelo. Bueno, esta es la heredad que recibí. Esto es lo que me dejaron. Este es el camino que me enseñaron. Por lo tanto, haber dicho Josías con 8 años, bueno, este es el mismo camino que yo también voy a tomar. Sin embargo, esto nos muestra, hermanos, que a pesar de Josías haber heredado un terreno terrible para que Dios se glorificara, para que su vida cambiara, para que el pueblo sea bendecido, heredó ruinas espirituales, heredó idolatría. Él
se determinó a romper ese legado y establecer un cambio. Y de esa forma, hermanos, nosotros hoy que vivimos en una generación del victimismo, en donde empezamos a buscar la culpa de cómo somos y de lo que hacemos, tal vez en nuestros padres, en nuestros abuelos, empezamos a buscar la culpa en lo que hacemos y lo que somos del entorno. Lo que pasa es que el entorno me empuja, el peer pressure, right? La presión de grupo me hace hacer esto. Empezamos a buscar excusas y decir, bueno, esto es lo único que yo puedo hacer. En realidad, hermanos, en realidad no es así. Porque cada uno es quien decide y cada uno es responsable de sus actos. La ley del mundo, la ley civil nos enseña eso así, ¿no es cierto? Y si la ley civil no es nada más que una imagen muy lejana de la ley y la justicia de Dios, ¿cuánto más nos será nuestro Señor? Es verdad que hay condiciones que a veces son propicias para que nosotros hagamos el mal. Es verdad que en muchas ocasiones recibimos consecuencias del mal que otro ha hecho. Es verdad, pero también es verdad que cada uno de nosotros en Dios y delante de la sociedad somos responsables para tomar la decisión de romper con eso y establecer un cambio para mi vida y darle un nuevo camino a las futuras generaciones. Yo me he encontrado con el testimonio de personas, en ocasiones voy a hablar específicamente de hombres, en este caso padres, con algunos que tal vez han tenido la ausencia de sus padres en su hogar, o han sido abandonados, o su padre se fue, o lo que sea. Y después cuando son adultos y son padres, repiten exactamente el mismo patrón. Y es ahí donde yo me pregunto, hermano, ¿cómo es posible que tú, habiendo un legado de esa manera y haber experimentado en tu carne y tu vida el dolor que eso causa, tú no vengas a hacer, en lugar de hacer un cambio, vengas a hacer lo mismo? En lugar de establecer, ¿sabes qué? Yo voy a romper con esto de mi generación, voy a salir del lugar de victimismo, decir, yo no quiero esto para las próximas generaciones y sé que mis hijos serán responsables de lo que hacen también. El punto de inflexión, aquello que hizo que los cielos se abrieran, aquello que hizo que Dios volviese a hablar a Josías y a todo el pueblo. Hubo un momento en donde, más allá del esfuerzo religioso y vivir el cristianismo práctico, hubo un cambio que abrió los cielos para Josías y todo el pueblo. Ese momento de inflexión fue cuando la palabra de Dios volvió al templo, volvió al reinado y volvió al pueblo. Ocurrió un cambio en la historia. Y ahí nosotros podemos ver el momento en donde, en este punto de inflexión, es cuando la palabra encontró al hombre. Ahí ocurrió un cambio. En el mismo libro Segundo de Reyes, si tú puedes ir ahí, por favor. Estaban preparando el templo, lo estaban reparando, estaban haciendo todo aquello que era necesario en el templo del Señor para que se restableciese la adoración a Dios. Y mira lo que ocurre en ese momento, lo cual nos muestra dos cosas. En segundo del libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8, dice que entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Estaban en la reparación del templo, estaban reconstruyendo, estaban ahí en la labor. Y el sumo sacerdote dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. He hallado la palabra de Dios que Él ha dado ya a nuestros antepasados. Y esto aquí nos muestra dos cosas. La primera, que más allá de todo el esfuerzo humano y religioso, más allá de eso, la palabra de Dios no estaba en el lugar que debía de estar. La palabra de Dios es su voz, es su instrucción. Acá se nos dice su ley. Dice, he encontrado la palabra de Dios. ¿Tú te imaginas? He encontrado la palabra del Señor, he encontrado el libro de la ley. ¿Qué nos muestra esto? Que todo el esfuerzo ese religioso estaba ausente
de la voz de Dios. Y en segundo lugar nos muestra que Dios restablece su comunión con Josías, con todo el pueblo, cuando la palabra de Dios toma el lugar que debe de tener. Nosotros vemos primero el esfuerzo humano de Josías, reparando el templo, derribando los diferentes altares, los ídolos. Luego vemos que se descubre el libro de la ley. Y luego de esto se empieza a proclamar, a leer este libro. Y mira lo que sucede cuando Josías oye lo que la palabra de Dios estaba diciendo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 11, dice así: cuando le traen el libro a Josías y lo leen, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, él rasgó sus vestidos. Causó en él una convicción profunda y firme. ¿Sabes de qué? Al escuchar la palabra, de la gravedad que estaba haciendo, que había sido aquello que habían hecho su padre, su abuelo. La gravedad que tenía el haber convertido la casa de Dios, lugar de oración para todas las naciones, en una cueva de ídolos falsos, en un lugar en que se adora al Dios verdadero, poner en su lugar demonios. Él se da cuenta de la gravedad de esto, por eso vemos que se rasga los vestidos. El rasgar los vestidos en el contexto del Antiguo Testamento significa cuando una persona llega a tal, en ocasiones era por dolor, ¿verdad? Por luto, por dolor rasgaban su vestidura. Pero generalmente, la mayoría de las veces era por la indignación que causaba lo que estaba sucediendo. Y al rasgar los vestidos, el rey muestra la tal indignación que tiene al darse cuenta de la gravedad real del pecado nacional. Y de esa misma forma, hermanos, la idolatría, poner en el lugar que corresponde únicamente a Dios cualquier otra cosa, es muy grave delante de Dios, pero muy grave para nuestra vida espiritual. ¿Sabes por qué muchas veces te sentís, a pesar de cumplir como cristiano con las normas cristianas, pero te sentís frío, sin ganas de congregarte? ¿Sabes por qué a veces, inclusive ni la palabra te atrapa, te llama la atención, no te mueve? Porque hay ídolos que están tomando el lugar en tu corazón que le corresponde solo a Dios. Y el fuego de Dios no desciende donde hay otros ídolos que están ocupando su lugar. Y entiende Josías que debía de venir un cambio radical, que no era juego, que no era simplemente una reestructura religiosa. Debería venir un cambio radical, porque el Dios que estaba en silencio había vuelto a hablar, había lanzado una vez más su voz. Debía de venir un cambio y debía de ser urgente. Josías pensaba que estaba bien, que nada de malo o que nada faltaba para que Dios se manifestase en su vida, pero se dio cuenta de que no era así. Yo no sé si te pasó a ti lo mismo, pero fue mi caso. Yo antes, cuando caminaba sin Dios, yo no me creía una persona mala. Es más, no me creía con la necesidad como otros tan malos de buscar de Dios, de pedir perdón. Creemos a veces que estamos bien, que somos buenas personas y que eso es suficiente hasta que nos alcanza Cristo. Porque cuando nos alcanza el verbo, la palabra encarnada,
nos confronta con nuestra realidad. Él te muestra quién verdaderamente tú eres. Nuestros ojos son abiertos, ¿no es verdad? Se abren nuestros ojos y al poder ver tenemos la oportunidad de cambiar. Y el cambio, hermano, debe de ser radical. Tú ponte, nada más que este ejemplo, un médico que diagnostica una enfermedad, ¿verdad? Viene un paciente a su consultorio y tiene unos síntomas. Dice, yo ando con fatiga, ando con malestar general, me falta la energía. Él visita a varios médicos, ¿verdad? Le recetan vitaminas, le dicen, haz ejercicio, mejora tu dieta, pero resulta que la persona no mejora, continúa igual, continúa con ese malestar hasta que va un especialista y le ordena un examen específico, el cual le muestra la raíz del problema de su malestar. Y le dice, mira, esta enfermedad que tú tienes no es ningún tratamiento superficial lo que te le va a hacer curar. Es un cambio radical. Si no operamos lo más antes posible, muy prontamente ya no vas a estar aquí. ¿Qué es lo que uno hace en esa condición? Dice, no, bueno, yo continúo tratando de ver a ver cómo soluciono, cómo yo... No, uno busca una solución lo más antes posible. ¿Por qué? Porque tu vida está en juego. Yo quiero decirte algo, hermano. Cuando hay ídolos en tu corazón, tu vida espiritual está en juego. Hoy no tenemos un templo a modo del Antiguo Testamento, en donde se meten estatuas y se le queman inciensos y se le da oración. Pero hoy hay ídolos en el corazón. Y los ídolos modernos, si bien son distintos, son más sutiles, son igual o peor de destructivos. De aquellos ídolos que podemos identificar como estatuas. Las idolatrías de hoy no son templos, al no ser el templo de nuestro corazón. Porque tú que has sido alcanzado por Cristo, no te olvides que eres templo del Espíritu Santo. Y tal vez el templo está contaminado. Hay ídolos que están ocupando el lugar de Dios y tú tienes una vida espiritual fría. Y te preguntas, ¿qué es lo que pasa conmigo? Que ya no me mueve el orar, que ya no tengo esa confianza en Dios que tenía en otro momento. ¿Qué es lo que pasa? Ídolos. Es una enfermedad que necesita ser tratada con urgencia. El ídolo del yo, ¿no es verdad? Cuando la autonomía, mi forma de pensar, mis convicciones reemplazan a Dios. Yo tengo a Dios, sí, pero lo tengo ahí para cuando lo necesito. Mientras tanto, yo tengo control de mi vida. ¿Por qué? Pues yo soy capaz. Yo tengo habilidades. Yo tampoco soy un tonto. Hay otros ídolos como el éxito, el dinero o el amor al dinero, el cual todos nosotros debemos de cuidarnos. Si bien estas cosas llenan nuestra alma, nos dan satisfacción, el saber que estamos teniendo éxito en lo que hacemos, nos da satisfacción, ¿no es cierto? El alcanzar un bienestar económico nos da satisfacción, pero no debe ocupar el lugar de Dios. No debe ser lo que mueve mi agenda constante para alcanzar estas cosas. Hay otros ídolos como el placer. Cuando lo único que importa es vivir bien. Que me sienta bien, que esté bien, que no tenga problemas con nadie. Todo lo que importa es que yo viva bien y me sienta bien. No importa vivir en santidad. No importa si lo que yo llamo vivir bien es contrario a la santidad de Dios. Yo me siento bien viviendo así en fornicación, o sea, teniendo sexo fuera del matrimonio. Me siento bien. ¿Te sentís bien?
pero estás violentando la santidad de Dios. Y ese ídolo, tarde o temprano, te va a hacer derribar. El ídolo de las relaciones. Cuando hay personas, ¿ustedes se recuerdan cuando Dios le pide a Abraham en Génesis 20 que le entregue su hijo? Decía que quería probar el corazón de Abraham, no porque Dios no supiese, sino para que Abraham realmente se diera cuenta quién estaba ocupando el primer lugar. Hay relaciones personales que a veces ocupan el lugar que es de Dios. ¿Qué más importante para Abraham en ese momento que su único hijo, su unigénito, el hijo de la promesa? Y Dios le dice, entrégamelo, entrégamelo. Esa relación, a ver si es más importante tu hijo o yo. Esto tiene, por favor, hay muchos detalles aquí porque Dios no pediría eso en estos tiempos, ¿no? De verdad, de ninguna manera, ni cercano. Pero muestra que a veces hay relaciones, no como en este caso, la de Abraham con su hijo, pero hay relaciones, ya sea de noviazgo, de amistades, relaciones cercanas, que a veces nosotros tenemos que soltar. Porque el estar con esas relaciones no la estamos ni siquiera ganando para Cristo, hermano, están ganando para el mundo, para desagradar a Dios, para alejarnos de Dios. Ese ídolo puede ser ideologías, amar más una ideología, inclusive conservadora, que el mismo Dios. Un partido político, un presidente, un gobernador, llevar más la admiración que Dios. Aquí voy a darle un poco a los más jóvenes, pero a veces no tan jóvenes porque yo veo muchos adultos enfrascados en esto también. Los videojuegos, hermano. Videojuegos y redes sociales. El entretenimiento en general. Es necesario, es bueno. Pero cuando esto se convirtió en un vicio, o sea, algo que tú no tienes el dominio sobre eso, sino que eso te domina a ti. Tú no tienes planeado pasarte 4 horas o 5 en el videojuego, pero cuando querés acordar, estás con los ojos así de redondo y rojo delante del televisor. Y después que pasaste todo ese tiempo, te sentís peor todavía. Hay otros ídolos, a veces como la esclavitud o la dependencia a sustancias, hermanos. El alcohol, las drogas, son legales hoy en día. Te las venden en un bloque, aquí tienes 5 tiendas para encontrarlas. O sea, te dicen, está bien que lo hagas, nadie te lo prohíbe. No va a venir un policía detrás de ti y decirte, ¿sabes qué? No, tú no puedes. No, puedes hacerlo si tienes la edad para eso. Pero cuando eso te esclaviza, cuando eso toma un lugar que te controla, es un ídolo que está tomando el lugar que le corresponde únicamente a Dios. ¿Y sabes qué hay que hacer con los ídolos? Con los ídolos no se puede negociar. Con los ídolos tú no puedes hacer un convenio, decirle, está bien, ¿sabes qué? Solo los fines de semana yo te traigo para el altar, pero los fines de semana te tiro fuera. No, con los ídolos tú no puedes hacerte el amigo, tú no puedes hacer negocios. Al ídolo tú tienes que hacer lo mismo que hizo el rey Josías, el cual restableció la adoración al Dios verdadero y el fuego de Dios descendió sobre él y sobre el pueblo. A los ídolos los tienes que pulverizar, los tienes que destruir completamente. Los tienes que derribar. Hay que ser radicales, hermano. Se nos dice en el segundo libro de Reyes 23:15 que cuando Josías, en el momento en el que se da cuenta de la gravedad que era y lo que estaba sucediendo en sus generaciones anteriores, él lo dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar a los que adoran a Cera, a los que adoran a Baal, a los que adoran a Moloc y vamos a hacer un convenio aquí, vamos a establecer una democracia espiritual. No, nos dice en el 23:15 de Segunda de Reyes que derribó el altar que estaba en Betel y lo hizo polvo, lo pulverizó, no quedó absolutamente nada de él. Y no solamente eso, sino que lo tiró y lo echó fuera, lo mandó quemar para que no quedara rastros ni siquiera de aquel ídolo que estaba causando que la gloria de Dios no sea derramada sobre su pueblo.
Y hoy te digo, hermano, si hay algún ídolo en tu corazón, si hay algo que está ocupando el lugar de Dios, no negocies, no juegues, porque te va a llevar a un fin de destrucción y de muerte, separación de Dios. Hoy es el día en el cual tomas la decisión radical de hacerlo polvo y decir, hasta hoy fuiste y de aquí en adelante no más, porque el Señor es mi único Dios y mi único Salvador. En ti está. Es en ocasiones muy irritante el saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. Tú sabes que eso es pecado, ¿no es cierto? Saber que tengo que hacer algo, pero no lo hago. Jesús no jugó con los cambistas que habían convertido la casa de Dios, lugar de oración para todas las naciones, en una cueva de ladrones. Hoy nosotros a veces nos volvemos muy diplomáticos en muchas cosas, más Jesús no. Cuando vio que la cueva, que la casa del Señor se había convertido en una cueva de ladrones, Él hizo un azote con cuerdas y echó fuera del templo a todos y volcó las mesas de los cambistas. Y así como Josías derribó los altares paganos, como Jesús derribó las mesas de los cambistas, así también tú tienes que derribar todo ídolo que está en tu corazón. Porque ese ídolo no solamente va a traer un mal para ti, ese ídolo va a traer un mal y una tristeza para los que están alrededor tuyo también. Esa afrenta en contra de Dios no solo destruye tu alma, sino aquellos también que te aman. No estamos solos en este mundo, hermano. Vivimos en comunidad. Lo que haga uno en su familia afecta a toda su familia. Lo que haga uno en una congregación, una iglesia local, afecta a toda la congregación. ¿Para bendición o para maldición? Porque para que lo nuevo de Dios tenga completa libertad y llene cada espacio en nuestra vida completamente, hay que remover completamente lo viejo, hermano. Esta semana leímos en una porción la parábola de Jesús, ¿no es cierto? Cuando Él dice, no se puede echar vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué? Porque se daña el vino y también el odre. Se echa vino nuevo en odre nuevo. Porque de esa manera ambos, y esto lo estoy agregando, ambos cumplen su mayor plenitud y propósito en Dios. Y yo sé que tal vez hoy te pones a pensar y dices tú, bueno, yo lo he tratado. He buscado derribar esos ídolos, pastor. No se crea que yo solamente doy permiso. He tratado, he buscado y bueno, parece que por un tiempo son derrotados, pero después regresan y parece que vienen con más fuerza. Yo tengo una buena noticia para ti. Porque el que ya derrotó a todo principado, todo ídolo y todo gobierno, también derrotó los tuyos. También los derrotó. Yo hay un testimonio que cuento y en esta mañana voy a ser muy breve al contarlo con respecto a mi vida antigua en Cristo y mi nueva vida. Una de las adicciones que yo tenía entre tantas era el fumar cigarro, ¿verdad? Hoy ya casi no se fuma cigarro, ¿no es cierto? Cigarro común, cigarro. Y si bien tú puedes encontrar y decir, bueno, la verdad que no hay un pasaje en la Biblia que dice, no fumarás, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Hay alguno, ustedes encontraron alguno que diga, no fumarás? No hay algo específico que me lo prohíba. Sin embargo,
Mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Yo no le voy a estar humando todito. Imagínate, haciendo fumar al Espíritu Santo. Y yo, en otras adicciones, Dios me dio la victoria así, para su gloria, instantánea. Sin ni siquiera yo tener que rogarle, pero en esta sí. Y yo le prometí a Dios, Señor, este es el último, ya está ahí. Y volvía. Hasta que llegó un momento que yo estaba tan incómodo, pero tan mal dentro de mí, que me postré varias ocasiones, pero en una de ellas me postré, me tiré al suelo y me postré y comencé a llorar y dije, Señor, yo no quiero esto para mí. Yo no acepto esto para mí, no lo quiero, Padre. Mas yo no puedo, ayúdame. Yo no lo quiero. Esto no tiene bien ninguno. ¿Y sabes qué sucedió? Aquel que ya venció todo principado, todo ídolo, todo gobierno, venció también esa adicción y cada una de ellas. Para hasta el día de hoy, para la gloria de Él, nunca más volver a tocar nada de eso, ni siquiera tener el deseo. ¿Por qué podemos hacerlo, aunque creamos que no? Porque Jesús venció al pecado y venció a la muerte y los exhibió públicamente en vergüenza delante de todos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Colosenses 2:15 nos dice esta poderosa afirmación. Jesús, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz es donde todos los ídolos fueron juzgados, fueron condenados y fueron hallados faltos. Y es en la cruz en donde nosotros podemos fortalecer nuestra alma para que estos ídolos sean pulverizados de nuestras vidas. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La adoración verdadera a Dios y su gloria, su fuego no fue derramado en el pueblo hasta que los ídolos no fueron pulverizados. Y de la misma forma nuestras vidas, hermanos. La gloria del Señor, la pasión por Él, no son restituidos hasta que cada ídolo no es derribado. Mas tú necesitas preguntarte algo hoy. Y hazte esta pregunta. ¿Qué ídolo hoy necesita ser pulverizado en tu vida? ¿Una relación que te está alejando de Dios? Y que tú tal vez la tomas como algo inofensivo, pero tú ves las consecuencias poco a poco en tu vida. Un vicio que te está esclavizando y ahí se está yendo tu dinero, tu salud, tu testimonio delante de Dios. El placer, el entretenimiento. Tal vez tiene otro nombre tu ídolo, pero yo quiero preguntarte, ¿qué ídolo hoy necesita ser pulverizado en tu vida para que puedas ver la gloria del Señor en ti? Y el fuego de Él vuelva a arder en tu corazón. Porque Jesús ya venció. Y si tú estás en Él, también tú eres vencedor. No le hagas caso al ídolo que te promete libertad siendo el mismo esclavo. Y no le hagas caso al ídolo el cual te dice que podés quitarlo en el momento en el cual desees, porque no es así. Yo tomo solamente cuando quiero, cuando no quiero no tomo. Mentira.
La verdad se ve cuando un día quieres tomar, pero te tienes que decir que no, si te esclaviza o no. El hombre o la mujer verdaderamente libre no es la que hace o hace lo que quiere. El verdaderamente libre es el que tiene el poder para hacer lo que es correcto, lo que agrada a Dios. Ese es el verdaderamente libre. El que tiene el poder para restringirse de aquello que lo esclaviza. El que tiene el poder de decir no. Hombres de carácter, mujeres de carácter, esculpidos por la cruz de Cristo y afirmados por su resurrección. Hoy tal vez tú tienes que ir al altar del Señor, de su presencia, y empezar a derribar, pulverizar esos ídolos, clamar a Dios honestamente, sinceramente y decirle: Señor, hoy derribo todo altar, pulverizo estos ídolos que ocupan el lugar que solamente es tuyo. Enséñame el camino que debo de seguir. Muéstrame, Señor. Yo te aseguro, te lo garantizo, que este año será un año en el cual Dios, como nunca antes, derramará su fuego y su gloria sobre tu vida. Mas tú tienes la opción de decir: no, yo continúo así como estoy, total, y después vivir las consecuencias. No busques culpables. No fundamentes tu vida en el victimismo. Sé hombre, sé mujer. Y dices: Josías no tuvo el mejor legado. Tuvo ruina espiritual de su padre y su abuelo. Mas yo hoy me planto como un hombre y una mujer de Dios para romper tal vez con todo aquello que hoy necesita ser roto. Vamos a orar.